Bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que se escuche más o menos bien. Eh, mm, Vamos a empezar con una nueva lista de reproducción y al mismo tiempo con un nuevo concurso, eh, del cual más tarde se subirá el video correspondiente y las bases para participar. Les adelanto, va a estar buenísimo, pero no es el tema que me toca. El tema que me toca es el siguiente. A ver, nuestro canal es eh, bosquejos sobre derecho penal, ¿sí? Y nada, ah, a ver. Pero ¿qué pasa? Leyendo el libro de Gladys Romero sobre casos prácticos, ella cita a Luis Jiménez de Azúa, un español exiliado en la Argentina eh, debido a la guerra civil de su país natal, que eh, fue nombrado presidente desde el exilio. Eh, Escribió varios libros, entre los cuales se destacaría el Tratado de Derecho Penal en 7 tomos. Qué sé yo. Yo me quedo con de los delitos y la pena de becaría de, no sé, no más de 100 páginas. Pero gustos son gustos. Uh, Bien, volviendo. Y en 1988, 2 años antes de su fallecimiento, perdón, sí, 1888, no, fallece en 1868 puede ser. Él dice, una teoría que no sirve para la práctica no es una teoría. Y una práctica sin teoría es mera rutina. Repito, una teoría que nos sirve para la práctica no es teoría. Y una práctica sin teoría es mera rutina. Luis Jiménez de Azúa, 1968 puede ser, y él haya fallecido en el 70. Bien, hago foco en esto. Una práctica sin teoría es mera rutina. E inmediatamente mi cabeza me lleva a introducción del derecho procesal penal de Alberto Binder, en cuya presentación del libro, en su último párrafo, dice: finalmente reitero que este libro es solo una introducción, dedicada especialmente a los estudiantes que tienen su primer contacto con el derecho procesal penal y no tienen otras pretensiones. Mejor dicho, sí tiene
otra pretensión, que el alumno no comprenda que el derecho es un instrumento al servicio de las personas y de sus problemas. Perdón, el derecho es un instrumento al servicio de las personas y sus problemas, que la dignidad humana es algo extremadamente valioso, que la libertad, la igualdad y la fraternidad sigue siendo un ideal hermoso, ideales de la Revolución Francesa. Bien. Y subrayo esto, en definitiva, que estudiar varios años de leyes para terminar convertido en un tramitador de papeles borrosos no vale la pena. Que estudiar varios años de leyes para terminar convertido en un tramitador de papeles borrosos no vale la pena. Y como decía Jiménez Azúa, y una práctica sin teoría es mera rutina. Rutina, tramitador de papeles borrosos. Esto de tramitador de papeles borrosos me parece que se vincula a una mera rutina. Y por eso las caras que uno a veces... Nada. Sí, tal vez cuando pasen por el banco a fin de mes. Sonreír un poquito. Entonces, esto me lleva a compartirles un libro que es un libro para ser leído al momento de anotarse en la carrera abogacía, promediando la carrera de abogacía, al final de la carrera de abogacía. De hecho es un libro de fácil lectura, de hecho hasta yo lo entendí. Es un libro para regalar y colocar en la parrilla de camino de cintura. Y si bien no es Juan 23, está por ahí al costadito, ¿sí? Para gente lega en lo que se refiere a derecho. Sí, se llama Introducción al Derecho, escrita por mi autor favorito, que es Agustín Gordillo, un animal, una bestia, que la tenía más o menos clara. Y les comento, después de 40 años de ejercicio de la profesión, los nombres, dice que le fue fácil escribirlo, ya lo vamos a ver en el capítulo primero, pero también lo más difícil, digamos, fue para él elegir el nombre del libro, el título. Dice que podría haber sido Todo lo que yo sé sobre derecho, todo lo que usted no debería ignorar sobre el derecho en la práctica, consejos prácticos para abogados, mentiras y verdades sobre el
del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Después habla de un libro de Alejandro Nieto que escribe con él, ¿sí? El derecho y el revés. Pero, les repito los títulos, que después termina con Introducción al Derecho, porque su primera obra se tituló Introducción al Derecho Administrativo, ¿sí? Para quienes no lo conocen, digamos que él es un especialista en derecho administrativo, digamos, para encasillarlo en algún lado. Yo creo que desborda cualquier tipo de encasillamiento. Vamos de nuevo con los títulos que pudieron haber sido después de 40 años de ejercicio de la profesión, ¿sí? Todo lo que yo sé sobre derecho, todo lo que usted no debería ignorar sobre el derecho en la práctica, consejos prácticos para abogados, mentiras y verdades sobre el derecho. ¿Bien? Esos son los títulos. Y finalmente quedó Introducción al Derecho. Lo que vamos a hacer ahora, yo y mi otro yo, es leer el índice, ¿sí? Que es una cosa muy importante, ¿sí? Es una hoja de ruta. Bien. Les voy a presentar por dónde vamos a transitar, ¿sí? Bueno, tiene un prefacio, una dedicatoria. El capítulo primero, umbral. El punto número 1, acerca del título de esta obra, que es lo que estuvimos hablando un poco recién. 2, un libro para abogados y los que no lo son. 3, lea salteado. 4, filosofía y metodología. Qué bien, gracias. Si no tienes una base filosófica, ¿desde qué lado te paras del derecho? El derecho o los muebles de la casa. Punto 5. Capítulo 2. ¿Qué es el derecho? 1. Ciencia de problemas. Subraya en problemas. 2. Principios y valores, no conceptos. Esto es muy anglosajón. 3. El conocimiento del derecho. 4. Debido proceso legal y derecho soviético. Derecho natural. Punto 5. Los conceptos y los hechos. Punto 6. El common law y el derecho continental europeo. Punto 7. El derecho de los tribunales internacionales. En el capítulo tercero nos vamos a encontrar con los hechos del caso. Hecho y prueba. El punto primero, la importancia del caso. Subraya. La importancia del caso. 2. La importancia de los hechos del caso. Subrayen hechos, resalten hechos, circulen hechos. 3. La dificultad de determinar los hechos. 4. Analizar la prueba que ya existe. 5. La prueba adicional a producir. 5.1 los abogados. 5.2 los funcionarios o magistrados. 5.3 observaciones comunes. 6. La apreciación de la prueba. 7. Lo mutable de los hechos y pruebas. 8. Algunos aspectos específicos.
8.1, la presunción de legitimidad y la prueba. 8.2, la razonabilidad de todos los elementos en juego. 8.3, encontrar las normas aplicables al caso. Punto número 9, las vías alternativas de comportamiento. Me hace acordar de la imputación objetiva. Punto 10, existencia de reglas generales para solucionar casos. Tengan en cuenta que es muy temprano, estoy haciendo esto antes que la hora se me levante y me revuelva la vida. Inexistencia de reglas generales para... No es una excusa. No tengo excusas. Inexistencia de reglas generales para solucionar casos. 11. El devenir del tiempo en el caso. El impulso procesal. 12. Una ayuda metodológica. 13. Las opciones a considerar. Capítulo 4. Más sobre la prueba de los derechos. 1. Introducción. 2. Unidad de la prueba en los distintos procesos. 3. Creación o aplicación del derecho. Verdad y prueba. 4. La dispensa de prueba. 5. La prueba en las facultades regladas y discrecionales. 6. La doctrina de los actos propios y la prueba y la propia prueba en contra. 7. La prueba en sede judicial. 8. Producción privada de la prueba. 8.1 testimonios. 8.2 pericias. Esto es muy norteamericano y se está utilizando acá en la Argentina. La producción privada de la prueba respecto a las testimoniales. Lo que pasa es que nos falta muchísimo. Salvo que es un caso muy sencillo. 9. Las pruebas ilegalmente obtenidas. En las causas de la provincia de Buenos Aires, las causas penales. El sumario policial. ¿Sí? Bien. 10. El alegato informal. Creo que se refiere, no recuerdo, al alegato de oreja. 11. Pruebas que hacen a la privacidad de la persona. 12. Medios de prueba. 12.1. Fotografías y video. 12.2. Fax, telex, etc. Se ve que escribió hace rato este libro. De hecho, fue traducido al portugués y fue traducido al inglés. Y no sé si otro idioma. 12.3. Grabaciones telefónicas. 12.3.1. Telefonía común. Él hablaba de telefonía fija en su momento. 12.3.2. Telefonía celular y otras grabaciones. Y él hablaba que las... bueno, ya lo veremos. Que para intervenir una telefonía celular no era necesario orden porque, digamos, habla un poco de las ondas y las frecuencias y esto y lo otro, y era de dominio público, ¿sí? Lo que ocurriese en el aire, por decirlo de alguna manera. 12.4. Otros medios de prueba. Capítulo 5. Cómo leer una sentencia. Esto es imperdible. Saber leer. 1.1. Saber leer el comienzo. Punto 2. Saber leer el final. Punto 3. La letra chica y legible. 1.4. La letra oculta. 1.5. Saber leer lo evidente. 1.6. Saber leer lo que no está escrito.
saber leer. 2. Las especies de saber leer. 2.1. Para leer una ley. 2.2. Para leer un contrato, mirar los hechos. 2.3. Saber leer los libros. 3. La decisión jurídica. 3.1. La formación de la hipótesis inicial. 3.2. El proceso de fundamentación. 3.3. La explicación de la decisión. 3.4. La política jurídica de la decisión y de su explicación. 3.5. La lectura de un fallo. 4. Dificultad de ubicar el objeto del fallo. Lo que el juez resuelve, lo que hace. Repito, dificultad de ubicar el objeto del fallo, lo que el juez resuelve, lo que hace. 5. ¿Qué buscar? Lo que el fallo es o resuelve. 6. Descubrir el fallo. 6.1. Saber leer. 6.2. Descripción y razonamiento fáctico y jurídico. 7. Lo que el fallo dice de más y de menos. 7.1 Chocobar, 7.2 Peralta, 7.3 Alievato, 7.4 Pereira. 8. El interés del tema o el interés del fallo. 8.1 Dictum y holding. Estos conceptos no están arraigados en nuestra cultura. Y es muy importante. 8.2 Cuestión de forma y cuestión de fondo. 9. El exceso de información. 9.1 Las colecciones oficiales de jurisprudencia. 9.2 La sección por libros, sus límites. 9.3 La selección por sumarios de revistas. 9.4 La selección personal, sus problemas. 9.4.1 Informándose todos los días. Capítulo 6, el lenguaje como método. Y esto se pone buenísimo. 1. La necesidad de una metodología. 2. La textura abierta del lenguaje ordinario y del lenguaje jurídico. Y acá, obviamente, se nos viene Genaro Carrió a la cabeza. El extraordinario Genaro Carrió, que fue presidente de la Corte Suprema, si no me equivoco. Que no dice nada, pero algo sabía, muchacho. 3. Uso común. 4. La textura abierta del lenguaje. 5. El uso común y la libertad de estipulación. 6. La definición de las palabras del derecho como problema metodológico. La definición de las palabras del derecho como problema metodológico. 7. Elementos a considerar para estipular las definiciones. 8. Definición y clasificación. No sé, hay un diccionario. Oficial de la lengua española, mal llamado Diccionario de la Real Academia Española, viene. Yo pensé que tenía 3 nada más. Y ahora vi que tenía 7 diccionarios. Capítulo 7. La certeza que da el poder. El otro día leí, no sé por dónde, en un artículo jurídico, que la historia del hombre es la lucha por su libertad. Me pareció lindo, poético. 1. Certidumbre. 2. Al servicio del poder. 3. La certeza para el poder de turno. 4. Un derecho al servicio del poder. 5. El uso emotivo, político y axiológico del lenguaje. 6. Las leyes que no son leyes.
Estamos llenos de decretos leyes que llamamos leyes. Capítulo octavo. La creciente internacionalización del derecho. 1. Introducción. 2. La realidad económica y jurídica supranacional a comienzos del siglo XXI. 2.1. Los derechos individuales en el derecho supranacional. 2.2. La articulación de la legislación nacional con la internacional. 2.3. La creciente regulación internacional. 3. Distintas fuentes supranacionales. 3.1. Tratados en general. 3.2. El caso específico de la Convención Americana de Derechos Humanos. Convención Americana, creo que es sobre derechos humanos. 3.3. Otras convenciones de derechos humanos. 3.4. Tratados de integración económica. 3.5. Jurisprudencia y opiniones consultivas supranacionales. 3.6. Transacciones y compromisos internacionales. 4. Caracteres generales. 4.1. Derecho interno. 4.2. Derogación ipso iure. 4.3. Aplicación legislativa y jurisprudencial. 4.4. Carácter supranacional. 4.5. No denuncia unilateral. 5. Articulación de la justicia nacional con la justicia supranacional. 5.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5.2. Las condiciones de vigencia de los tratados. 5.3. Vigencia interna de las opiniones consultivas. 5.4. Prevalencia sobre cualquier norma de derecho interno. Les adelanto. Una directiva, o no sé cómo la denominan. El procurador de no sé dónde, general, qué sé yo. Puede contradecir absolutamente todos los principios y derechos hasta de primera generación, hasta el derecho de tercera generación cuando se cumplen los primeros y apenas algo de los segundos, nada. Hace acordar mucho el ANSES, en donde una circular que salió antes de ayer prevalece sobre cualquier principio del derecho previsional, que no tienen ni idea. Hago una digresión. Cuando hablan de que deben elevar la edad jubilatoria porque la expectativa de vida es mayor, es no haber entendido nada. A grandes rasgos, el derecho previsional se encarga de dar cobertura a ciertas contingencias a las que estamos sometidos los seres humanos. Y la jubilación protege o otorga una retribución, si se podría decir, económica frente a la contingencia vejez. Pero hoy por hoy, 60 años, 65 años, no es una persona vieja. Sí, pero ya no tiene fuerza para trabajar. Bestia. Ya no tiene más fuerza.
obviamente hay gente que sigue trabajando, pero ya sin fuerza. Y con derecho a disfrutar, si es que su trabajo, su tarea no se lo permitía, disfrutar un poco de los últimos años de su vida. No tiene nada que ver que haya aumentado la expectativa de vida con el aumento, no sé por qué también con esto, ¿no? Bueno, sí, encantado. Prevalencia sobre cualquier norma de derecho interno, su aplicación a la jurisprudencia nacional, medida de nuestro carácter, derecho a sentencia en un plazo razonable. Capítulo 9. Responsabilidad del Estado en el derecho internacional. 1. El crecimiento cualitativo del derecho internacional. 2. La involución de la responsabilidad. 3. La responsabilidad por la violación de derechos humanos. 4. In re Beers. 5. In re Verbisky contra Belusio. Si no, está bien, no importa. Contra Belusio. Y no digan más con. Ese eufemismo. Con. Contra. Con. En la mesa de entrada, cuando piden despedida. .1. El origen. 5.2. Su resultado. 5.3. La información. 5.4. Efectos residuales. 6. Mendoza. 7. Los convenios de protección de inversiones extranjeras. 8. Tribunales extranjeros. 9. Los contratos de crédito externo. 10. Cómo cobrar acreencias. Capítulo 10. Recapitulación. 1. El derecho romano. 2. El debido proceso. 3. El primer derecho de gentes y el derecho de los mares. 4. La dogmática jurídica. 5. Las investigaciones del lenguaje. 6. El common law. 7. El holocausto. 8. Piratería internacional, toma de rehenes, etc. 9. Genocidio, tortura, desaparición forzada de personas. Apartheid. Porque no es una palabra inglesa. Porque Sudáfrica estaba colonizada creo que por los ingleses. No, por los ingleses seguro. Creo que por los holandeses y por los australianos. Bueno, el tema es que es una palabra creo que holandesa. Por eso se pronuncia de esa manera. Etcétera. 10. Hacia una síntesis de los conflictos filosóficos. Epílogo. Las premisas. Punto número 1. Punto 1.1. Sapere vedere. 1.2. La igualdad del common law, el derecho continental europeo y el nuestro. 1.3. Pequeña bibliografía. 2. Mis comienzos. 2.1. La hipótesis de un futuro estudiante de Derecho. 2.2. Los estudios y la enseñanza del derecho. Morillo hizo muchísimo hincapié en el tema de la revolución educativa. 2.2. Los estudios y la enseñanza de derecho. 2.3. La respuesta al interrogante juvenil. La primera lección de la vida. 2.4. Estudiar, siempre estudiar. Pero no alcanza. 3. Mi aprendizaje jurídico. 3.1. La función pública. 3.2. Creo que llegó, entre otros cargos, a procurador del Tesoro. Esto es el abogado del Estado. ¿Sí?
3.1. La función pública. 3.2. Patrocinio y asesoramiento del sector público y privado. 3.3. Integración de los tribunales administrativos internacionales. 3.4. Stage, no sé cómo se pronuncia en francés, el Consejo de Estado de Francia. 3.5. Docencia e investigación. 3.6. Las lecciones de la experiencia. 4. Los ensayos. Punto. Los tiempos. Ese es todo el índice. 35 minutos. Quiero verlo, lo vea. Que no la quiero ver, que no lo vea. El otro día me dijeron, así, asá, qué sé yo, que vas a tener más seguidores. ¿Qué importa los seguidores? Disfruto mucho leyendo y divulgando para 2, 3 locos trasnochados estas obras maestras. Después continúa, este pequeño libro es, creo, lo mejor que puedo dar de mí. Y un tipo de la altura de Agustín Gordillo que diga, este libro en el que nos vamos a meter es lo mejor que puedo dar de mí. Desde él evoco con el corazón la memoria de Genaro Carrió y Charles Braitel. Genaro Carrió falleció de una depresión que le decía, Gordillo, usted no entiende, el país me duele. Hombres que enseñaron y enseñan siempre a pensar. A pensar. Yo a esta altura del partido ya casi no puedo pensar. Pero los jóvenes, jóvenes en sentido amplio. Sí. Uno, hay una nota a pie de página, hay muchos otros, por supuesto, apenas algunos están citados en esta obra. Falta también en este homenaje los grandes maestros vivientes de nuestro tiempo, también de otrora, que no pude sino leer. Es algo que estas páginas quisieran emular, retomo, porque hoy por hoy las notas al pie, entre comillas, notas al pie, se colocan al final del capítulo porque corta la lectura. Entonces vamos de nuevo. Hombres que enseñan siempre a pensar. Es algo que estas páginas quisieran emular. ¿Sí? Los invito a pensar. Nada más. Más seguidores. Con 2, 3 locos trasnochados, me conformo. Éramos un poco más en trasnoche.